derecho laboral, el trabajo y el desempleo. El trabajo. El trabajo son actividades realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. El salario mínimo del trabajo en México es actualmente de 141 pesos con 70 centavos al día. Según la OCDE Mundial, los empleos más demandados es el de contador, auxiliar administrativo y ejecutivo de ventas. Por otro lado, los empleos mejores pagados son el de ingeniería, con un salario anual que asciende a 1.680.000 pesos y se reparte en un salario mensual de 140.000. Después tenemos finanzas con un salario anual que asciende a 1.560.000 y se reparte en un salario mensual de 130.000. Y por último está tecnología de la información con un salario anual que asciende a 1.440.000 y se reparte en un salario mensual de 120.000. Finalmente, los trabajos peores pagados son periodismo y comunicación, con un salario mensual variable entre los 5.000 a 12.000 pesos. Después, docencia, con un salario mensual de 8.401. Y finalmente, nutrición, con un salario mensual variable de 5.000 a 6.000. Desempleo. Vamos a definir el concepto de desempleo. Es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar un trabajo. Una persona se encuentra en situación de desempleo cuando cumple con 4 condiciones. Número 1, está en edad de trabajar. Número 2, no tiene trabajo. Número 3, está buscando un trabajo. Número 4, está disponible para trabajar. Causas. Gregory Mankiw, profesor de economía estadounidense, cita los siguientes 4 factores como los causantes del desempleo. La primera causa está dada por las políticas gubernamentales en favor de quienes están buscando un empleo. La segunda causa es porque la economía siempre tiene algún nivel de paro en la legislación sobre el salario mínimo. La tercera causa es el poder de mercado de los sindicatos. Este quiere decir que los sectores sindicalizados buscan salarios superiores a los de equilibrio. La cuarta causa la sugiere la teoría de los salarios de eficiencia. Esta teoría indica que a las empresas les resulta rentable pagar unos salarios superiores a los de equilibrio. Consecuencias. Tenemos 2 consecuencias importantes. La primera es la pérdida de producción e ingresos. Esto es que la pérdida de un empleo provoca una pérdida inmediata de ingresos y producción. Estas pérdidas son devastadoras para las personas que las soportan, convirtiéndose en una situación aterradora para todo el mundo. Y la segunda es la pérdida de capital humano, que es el paro prolongado que puede dañar de manera permanente las perspectivas de empleo de una persona. Pongamos un ejemplo. Un gerente pierde su empleo cuando su empleador reduce el tamaño de la empresa. Si le urge tener un ingreso, puede convertirse en un taxista. Después de un año, este trabajo descubre que no puede competir con los recién graduados de maestrías en la administración de empresas. Con el tiempo puede volver a ser contratado como gerente, pero no de una empresa grande, sino de una pequeña con un salario bajo. Subempleo. Significa emplear a alguien en un puesto inferior al que le correspondería de acuerdo a su capacidad. El subempleo puede surgir por diversos factores, aunque suele considerarse como un fenómeno instalado en la sociedad cuando el mercado laboral presenta distorsiones y las condiciones de empleo son precarias. El subempleo deja en evidencia la frágil organización del sistema laboral y la falta de prevención de un país. Si existen 400 puestos disponibles para una determinada profesión, una que dependa casi exclusivamente de una entidad para ser ejercida, entonces el número de graduados no debería superar las vacantes de manera excesiva. Pongamos un ejemplo. Un ingeniero no encuentra una empresa que le permita ejercer su profesión y termina aceptando un puesto de vendedor que solo exige como requisito tener el título de educación secundaria. Se trata de un claro caso de subempleo, ya que el individuo está capacitado para ejercer una función laboral más compleja. El subempleo no tiene solo consecuencias para el ingeniero,
sino también para la gente sin formación universitaria que podría ocupar el puesto de vendedor, pero que no logra competir contra alguien con un título de ingeniería. La Ley Federal del Trabajo sirve para normalizar las relaciones laborales entre un patrón y un empleado. En ella están estipulados los derechos y obligaciones por ambas partes. Podemos comprender que esta ley contiene disposiciones legales que protegen las garantías individuales de los trabajadores y determina conceptos que forman parte del vínculo patrón-trabajador. México se rige bajo una constitución. En el artículo 123 de esta constitución se señalan los derechos que tiene el trabajador. El artículo 123 constitucional tiene su origen en la Constitución de 1917 y fue reformada en los años de 1930, 1970 y 1980. Se divide en dos apartados: el apartado A, que va a regular las relaciones laborales entre trabajadores y patrones en general. Su ley reglamentaria es la Ley Federal del Trabajo, y el apartado B, que regula las relaciones laborales burocráticas, que se regulan por la Ley Federal Burocrática en el caso de los trabajadores de la Federación y las leyes burocráticas de las entidades federativas. Este artículo nos dice: toda persona tiene un derecho al trabajo digno, socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, CTPS, es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene a su cargo principalmente las relaciones entre trabajador y patrón mediante la vigilancia y regulación de contratos y conciliaciones. Después tenemos a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Su misión es proteger los derechos de las personas trabajadoras ante la autoridad laboral mediante los servicios de asesoría, conciliación y representación legal. Sus siglas son Profedet. Y finalmente tenemos a los sindicatos mexicanos. Están reconocidos por la Constitución Política de México de 1917. Según el artículo 123, dice que los obreros tendrán derecho para coligarse en defensa de sus intereses formando sindicatos. Varios sindicatos han decidido agruparse en centrales sindicales a nivel nacional, tales como la Confederación de Trabajadores de México, CTM, la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM. Sexenios, empleo y desempleo. La creación de empleos en una economía es uno de los indicadores clave para evaluar el desempeño de cualquier gobierno independientemente de la bandera política que represente. Sexenio del 2000 al 2006. Presidente Vicente Fox Quesada. Partido PAN. Durante los primeros 8 meses del sexenio de Vicente Fox, había una cifra de 360.968 trabajos formales perdidos, además de que en el primer año de su gobierno se vio marcado por una crisis económica mundial, por la explosión de la burbuja financiera de las empresas tecnológicas denominadas .com. El total de empleos permanentes y eventuales creados durante el gobierno del presidente Vicente Fox fue de 1.400.000, cantidad equivalente al número de personas que cada año del sexenio se incorporó al mercado de trabajo. Durante el sexenio foxista, la tasa de desempleo abierto casi se duplicó y dejó más de 1.800.000 personas en la desocupación total, por lo que la mayoría de los mexicanos que durante la administración de Vicente Fox se integraron al mercado laboral tuvieron que abandonar el país o se emplearon en la informalidad o asimismo sobrevivieron de prestado. En materia de empleo, Vicente Fox Quesada entregó un país en desastre. Durante su sexenio, se incrementaron en más de 1 millón el número de mexicanos desempleados. En el sexenio 2006 al 2012, presidente Felipe Calderón Hinojosa, partido PAN. Felipe Calderón Hinojosa, autodenominado como el candidato del empleo, que durante su campaña del 2006 ofreció la creación de 1 millón de empleos anuales. Los empleos durante su sexenio fue la economía informal, pues fue la principal causa de crecimiento, además de que 5 de los 1.886.111 personas que se incorporaron a la población ocupada, 3.11.411.538 fueron empleados informales. Esto es el 58% de los nuevos empleos que se generaron y que además pertenecen a una economía informal. En los desempleos, al terminar la administración de Calderón, hubo más de 867.271 desempleados de los que había cuando comenzó como mandatario. Sexenio 2012-2018. Presidente Enrique Peña Nieto. Partido PRI. En el sexenio de Enrique Peña Nieto fue donde más creció el empleo formal en México, pues al sumar
3.3 millones de nuevas plazas y 635,000 eventuales. Son cifras que duplican las alcanzadas por los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Pero no debemos olvidar que aunque fue el mejor en crecimiento de empleos, no lo fue para los salarios. En la tasa de desempleo se colocó en 3.3%, implicando que 3 de cada 10 mexicanos mayores de 15 años manifestaban estar en busca de un empleo sin conseguirlo. Este nivel de desempleo es menor al que se registró cuando Peña Nieto tomó la presidencia de México. ¿Cómo afectó la pandemia en los empleos? La Organización Internacional del Trabajo, OIT, informó que en México 44% del empleo total tiene un alto riesgo de verse afectado por la pandemia, es decir, unos 24 millones de trabajadores que podrían experimentar una disminución en horas o salario. Incluso, advierte que la tasa de desempleo podría llegar este año a 11.7% de la población económicamente activa, equivalente a 6 millones de personas. Un ejemplo de esto aquí en México actualmente es los restauranteros.